Buenos días con todos, licenciada Delia Beatriz Carrasco Cueva, directora de la Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar. Ingeniera Rosa Paulina Lozano Jaramillo, asesora pedagógica. Estimados padres de familia que nos acompañan, queridos niños y niñas. Reciban un caluroso saludo a este certamen online de oratoria Mujeres Destacadas del séptimo grado paralelo B. A continuación, vamos a presentar algunas de las mujeres destacadas a nivel local, nacional e internacional por parte de cada uno de los estudiantes. Veámoslos. Recibamos a la niña María Paz Balcázar Villavicencio, quien nos va a hablar sobre Marie Curie. Recibámosla. Buenos días, queridos compañeros y directivos de nuestra escuelita. Hoy les voy a hablar de Marie Curie. Marie Curie, nacida como María Salomé Sklodowska, fue la primera mujer en recibir el premio Nobel y ser la primera catedrática de la Universidad de la Sorbona de París. Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. El profesor de física y matemática Władysław y de la maestra Bronisław. Marie Curie era la pequeña de 5 hermanos. Su infancia se vio marcada por el fallecimiento de una de sus hermanas por causa de tifus y la muerte de su madre por tuberculosis cuando solo tenía 10 años. Nació y creció en una Polonia ocupada, casi en su totalidad por las fuerzas del Imperio ruso, obligados a deshacerse de su cultura polaca. Su familia no se desligó nunca de sus raíces. Las dificultades por las que atravesó desde bien pequeña no amedrentaron su deseo de estudiar. Tras cursar los estudios de enseñanza básicos, Curie no pudo ingresar a una institución de educación superior por el mero hecho de ser mujer. Sin embargo, eso no hizo más que avivar sus ganas de aprender e ingresó junto a su hermana Bronisław en la universidad clandestina polaca que admitía mujeres en 1891, con 24 años. Marie Curie finalmente se trasladó a estudiar a Francia gracias a sus ahorros, a la ayuda de su padre, a base de esfuerzo y sacrificio. En 1893, Marie Curie se licenció en física por la Universidad de París, siendo número 1 su promoción. Tan solo un año más tarde conoció al que se convirtió en su marido en 1895 y padre de sus 2 hijas, el también científico Pierre Curie. El interés de Marie Curie por la física no acabó tras conseguir su título, continuó formándose y su siguiente paso fue conseguir el doctorado. Marie y Pierre Curie, trabajaron codo con codo en condiciones nada fáciles. En 1898 anunciaron el descubrimiento de nuevos elementos, el radio y el polonio, ambos más radiactivos que el uranio. Sin embargo, no fue hasta 4 años después cuando pudieron demostrar su hallazgo. En 1903 fue el año de reconocimiento de su trabajo. No solo consiguió su doctorado, sino también recibió el Premio Nobel de Física junto a su marido y a Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. Marie Curie no solo fue una científica pionera, también tuvo un papel muy importante durante la Primera Guerra Mundial, sin nunca haberse lucrado de sus hallazgos. La científica adquirió diversos automóviles y máquinas de rayos X portátiles y creó las ambulancias radiológicas. Gracias a este gesto, muchos soldados pudieron salvar la vida y se convirtió en la directora del servicio de radiología de Cruz Roja francesa. Acababa la guerra, Curie regresó a sus estudios y formó parte de diversas academias científicas, como la Academia Nacional de Medicina de Francia en 1922, y obtuvo innumerables experimentos. Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934. Sin embargo, sus aportaciones a la ciencia y la sociedad siempre serán inmortales. Gracias. A continuación vamos a recibir a la niña Yesenia Elizabeth Castañeda Palta, quien nos va a hablar sobre Manuela Sáenz. Veámosla, por favor. Buenos días, autoridades de nuestra escuelita y queridos compañeros. Hoy voy a hablarles sobre Manuela Sáenz de Tormes, también conocida como Manuelita Sáenz. Nació en 1795, Quito, ciudad por entonces con aires afrancesados, con grandes salones que acogían a la aristocracia
que marchaba al ritmo de las concepciones laxas morales y de las distracciones entre criollos y españoles, que pronto llevarían a una sangrienta guerra entre patriotas y realistas. Era hija de Simón Sáenz, un comerciante español y realista, y de María Joaquina Ansburu, bella mujer e hija de españoles de linaje, que en un futuro tomaría el partido entre los rebeldes. Luego de haber completado su formación con las monjas conceptas, pasó al convento de Santa Catalina de Siena, Quito, de orden de Santo Domingo, para concluir así con una educación que en ese tiempo se impartía a las señoritas de familias importantes de la ciudad. En ese lugar aprendió a bordar, a elaborar dulces, a comunicarse en inglés, francés, y habilidades y labores que la mantendrían el resto de años en exilio en Paita. Leía a los autores griegos y romanos en su propia lengua. También conocía las obras de filósofos y pensadores de su época. En 1817, su padre la casó convenientemente con un inglés mayor llamado James Downey. La pareja se trasladó a Perú, donde vivirían entre la aristocracia. Sin embargo, prontamente, la encendida Manuela comenzó a involucrarse en la lucha independentista, la cual aportó su apoyo moral, pero también ayuda concreta. Se ofreció traspasar información al bando patriota. Perú se independizó en 1821 y Manuela recibió del general de San Martín un título de caballeresa de la Orden del Sol, el honor más alto que puede recibir una mujer civil en la lucha. Regresó a Quito, donde conoció al hombre clave para la independencia sudamericana, Simón Bolívar. Manuela se convirtió en una de sus colaboradoras fundamentales. Se unió al campo patriota, donde causó escándalo por usar uniforme de soldado siendo mujer. Allí trató a enfermos y heridos y ayudaba enviando información. Su presencia al lado libertador durante los años cruciales de la gesta emancipadora marcaron indeleblemente numerosos acontecimientos en los albores de la vida republicana. Siguió el curso cronológico de los principales sucesos políticos y militares de los cuales fue testigo o protagonista: el encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil, la lucha de Pichincha y Ayacucho, el conflicto de Bolívar y Santander, la rebelión de Córdoba y la disolución de la Gran Colombia. Gracias. Seguimos con la participación del niño Stewart David Criollo Castillo, quien nos va a hablar sobre Matilde Hidalgo de Procel. Veamos. Buenos días, directivos de nuestra escuelita Simón Bolívar, compañeros y compañeras. Matilde Hidalgo de Procel nació en Loja el 19 de septiembre de 1889. Sus padres fueron Juan Manuel Hidalgo Paute y Carmen Navarro del Castillo. En 1895 ingresó a la Escuela de Inmaculada para cumplir la educación primaria. A su corta edad dominaba la lectura, escritura y dominaba el piano. Posteriormente, y a pesar de críticas machistas, Matilde se inscribió en el Colegio Hernando Valdivieso para culminar la secundaria. Tachada de liberal, Matilde fue aislada de una sociedad marcada por el tradicionalismo. Sin embargo, continuó su camino con una actitud heroica, convencida de que el rol de la mujer no se debía confiar en la de un ser a claustro, incapaz de realizar una actividad adicional a la oración, las tareas del hogar y la crianza de hijos. Pero toda esa negativa a su accionar no hizo más que fomentar su perseverancia, pues en 1913 obtuvo el grado de bachiller, siendo la primera mujer en culminar los estudios secundarios. En 1914 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY, Huelva. En 1919 se convirtió en la primera licenciada en Medicina. Más tarde, en 1921, alcanza su meta aliada, la de convertirse en la primera médica graduada en el Ecuador. Y una profesional, Matilde se regresa a su ciudad natal para brindar su servicio a los enfermos. Con admiración y respeto la reciben familiares, amigos y coterrianos. Pero al pasar unos meses, las incomprensiones, odios y envidias empezaron a tomar fuerza. Las infames críticas le hacen tomar la dura determinación de no regresar jamás a Loja. En 1922, su rumbo fue a Guayaquil. En esa ciudad, consiguió trabajo en el Hospital General. No obstante las dificultades laborales con el resto de colegas,
Continuó un año después la reconocida médica contrajo matrimonio con Fernando Procel, destacado profesor de historia. Ambos se radicaron en Machala. Procesó 2 hijos, Fernando Lenin y Gonzalo Enrique. En 1924, luego de vencer algunas cortapisas, logra convertirse en la primera sufragista de Ecuador y América Latina, derecho denegado a la mujer durante varios años. En 1973, un ataque paralizó su cuerpo y mente. Nada pudieron hacer familiares y reconocidos médicos. Falleció en Guayaquil el 20 de febrero de 1974. Una voluntad equivalente y un temple tenaz caracterizaron a Matilde Hidalgo de Procel, protagonista de la primera conquista femenina en el campo educativo profesional, electoral y político del Ecuador. Dedicó su vida a eliminar barreras sociales impuestas únicamente a las mujeres. Marcó un hito para el movimiento feminista latinoamericano en su lucha por la igualdad de los derechos civiles. Gracias. Seguimos con la participación del niño Esteban Patricio Espinosa Flores, quien nos va a hablar sobre Manuela de la Santa Cruz y Espejo. Veámoslo, por favor. Buenos días, estimados directores, estimados compañeros. Manuela de la Santa Cruz y Espejo, 20 de diciembre 1753, 1829. Prócer de la independencia de Ecuador, nació en Quito. Su padre Luis Chusing, un hombre de origen indígena, y su madre María Catalina Aldaz, una mujer mulata, nacida en lo más profundo de la esclava liberta. Manuela se crió en un ambiente muy humilde. Su madre ordenaba a sus hermanos que le enseñaran lo aprendido en la escuela que ellos estudiaban. Gracias a sus hermanos, Manuela adquirió grandes conocimientos. Manuela de la Santa Cruz y Espejo, hermana del conocido y ilustro médico Eugenio de la Santa Cruz y Espejo, con quien compartió varios gustos de medicina y ciencia, y se casó en la iglesia El Sagrario. Gracias. En este momento vamos a recibir a la niña Sofía Alejandra Flores Castro, quien nos va a hablar sobre Marieta de Ventimilla. Veámosla, por favor. Buenos días, queridas autoridades de mi escuelita. Buenos días, queridos compañeros. Hoy día les voy a hablar sobre Marieta de Ventimilla. Marieta de Ventimilla fue una escritora política y feminista, nacida en Ecuador. Gracias a ella se dieron muchos cambios en cuanto al rol de la mujer en la sociedad ecuatoriana del siglo XIX. Entre los años 1876 y 1883 hizo las veces de primera dama durante el gobierno de su tío, el general Ignacio de Ventimilla, ya que él era soltero. Se preocupaba tanto por los aspectos sociales del gobierno como por los políticos. Fue apodada la Generalita, porque cuando su tío se encontraba de viaje, ella tomaba las riendas del gobierno y del ejército ecuatoriano, con ayuda de funcionarios fieles a Ventimilla. Su participación fue especialmente relevante en 1882, durante la Guerra Civil contra la dictadura de Ventimilla. En cuanto al activismo feminista, María de Ventimilla implementó con su propio ejemplo cambios radicales, con forma de comportarse con las mujeres ecuatorianas. La vestimenta introdujo colores vivos, dejando atrás el típico traje negro, que era el tradicional en las damas. También fue Ventimilla la primera en caminar por las calles de Quito, sin compañía masculina como protección. Gracias a esto, el resto de las mujeres quiteñas pudo comenzar a caminar con compañía femenina por las calles de Quito. Marieta Ventimilla se dedicó a la escritura. Una de sus obras más famosas fue Páginas del Ecuador, escrita desde el exilio cuando los rebeldes derrocaron a su tío y obligaron a salir del país. Aunque la misma autora lo niegue, la obra intentó reivindicar la figura de Ignacio de Ventimilla. Cuando regresó a Ecuador en 1898, intentó recuperar aliados para el general Ventimilla, pero fracasó en ese proyecto.
Sin embargo, fue una de las principales figuras feministas de Ecuador. Ventimilla alentaba a las mujeres a escribir y a participar en todos los ámbitos de la sociedad. Debe tomarse en cuenta que Marieta de Ventimilla se desenvolvió en un ambiente que hasta el momento había sido controlado por hombres. Ella estaba muy consciente en eso y la motivaba a cultivarse en su desempeño. Gracias. A continuación tenemos la participación del niño José Anthony Mera Montoya, quien nos va a hablar sobre Mariana de Jesús. Veámoslo. Mariana de Jesús nació en la ciudad de Quito el 31 de octubre de 1618, hija del capitán español don Jerónimo Cenés de Paredes y Flores y la dama quiteña doña Mariana Granobles y Jaramillo, habido quedada huérfana de padre y madre cuando apenas tenía 3 años de edad. Toda la juventud la pasó al cuidado de la hermana mayor, doña Sebastiana de Paredes, quien crió y educó con amor y arrobándola por los caminos de Cristo. Tenía 7 años de edad cuando tuvo la oportunidad de conocer y acercarse al sacerdote jesuita Juan Camacho, sabio y justo profesor de la Universidad San Gregorio Magno, quien fue el primer director espiritual. Posteriormente, también recibió la orientación cristiana que le brindó eminente jesuita Antonio Manosalvas, como también la del hermano Hernando de la Cruz. Inició entonces una nueva vida de sacrificio dedicada a la oración y a la piedad y el amor a Cristo. Asistía todos los días a la iglesia y luego volvía a su casa para realizar labores domésticas y manuales. Fue por esa época que inició sus primeros votos de pureza, de obediencia y de sacrificio. Tenía 27 años de edad cuando en 1645 un terrible terremoto azotó a la ciudad de Riobamba, destruyéndola casi totalmente. Dicho sismo alcanzó también a la ciudad de Quito, que sufrió graves destrozos y se mantuvo temblando durante un largo tiempo. Ante esta situación ocurrió a la iglesia de la compañía, donde arrodillada y profunda oración abrió los ojos y miró al cielo y dijo y exclamó en voz alta: Dios mío, te ofrezco mi vida por la de mi pueblo. El Señor aceptó su sacrificio y desde ese momento los temblores cesaron y la peste alejó. Por ella cayó víctima de terribles y dolorosos achaques. Y luego de 2 meses de intenso sufrimiento, murió el 26 de mayo de ese mismo año. 300 años más tarde, la Azucena de Quito, Mariana de Jesús Paredes y Flores, fue declarada heroína nacional mediante decreto expedido por la Honorable Asamblea Constituyente el 30 de noviembre de 1946, durante el segundo gobierno del doctor José María Velasco Ibarra, y la calcinada por su santidad y el Papa Pío. El 9 de julio de 1950, sus sagrados restos mortales descansan en la iglesia y la compañía de unos cuyos de pedestales y se ha grabado una leyenda que dice: aquí Mariana de Jesús ofrece el sacrificio y su vida por su patria. Gracias. Seguimos con la participación de la niña
Paula Valentina Moreno Quevedo, quien nos va a hablar sobre Valentina Tereshkova. Veámosla, por favor. Buenos días, queridas autoridades de mi escuelita, queridos compañeritos y compañeritas, queridos padres de familia. Hoy voy a hablar sobre Valentina Tereshkova. Valentina Vladimirovna Tereshkova es una cosmonauta política rusa e ingeniera ya retirada. Se convirtió en la primera mujer en ir al espacio, habiendo sido seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotear el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días en el espacio. Nació en la aldea del Bolshoye en 1937, en el centro de Rusia. Sus padres habían emigrado desde Bielorrusia. Su madre trabajaba en una planta textil y su padre era tractorista. Tereshkova comenzó la escuela en 1945, a la edad de 8 años, pero la dejó en 1953 y continuó su educación mediante cursos por correspondencia. A temprana edad se interesó por el paracaidismo, entrenándose así en el aeroclub local. Hizo su primer salto a los 22 años de edad el 21 de mayo de 1959, siendo aún una trabajadora textil. Fue su experiencia en paracaidismo que la condujo a su selección como cosmonauta. En 1961 ocupó el puesto de secretaria del Komsomol, Unión de Jóvenes Comunistas, y más tarde se adhirió al Partido Comunista de la Unión Soviética. Antes de su reclutamiento como cosmonauta, Tereshkova fue una obrera que trabajaba en una fábrica textil y paracaidista aficionada. Para unirse al cuerpo de cosmonautas, Tereshkova fue incorporada de manera honoraria a la Fuerza Aérea Soviética, siendo así la primera civil en volar al espacio. Después de la disolución del primer grupo de cosmonautas femeninos en 1969, fue una prominente miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, participando en varias oficinas políticas. Permaneció activa en la política tras el colapso de la Unión Soviética y es considerada como una heroína de la Rusia post-soviética. Tereshkova fue considerada como una candidata particularmente digna, parte debido a su origen proletario y porque su padre, líder y sargento de tanques Vladimir Tereshkov, fue un héroe de guerra que murió en acción en la Guerra de Invierno, que se desarrolló en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial. La capitalización de Valentina Tereshkova incluyó vuelos de ingravidez, pruebas de aislamiento, pruebas centrifugador, teorías de cohetes, naves espaciales de ingeniera, 120 saltos de paracaídas y formación de pilotos en aviones de combate, MiG-15 UTI. Tereshkova fue la primera mujer en volar al espacio. Valentina Tereshkova tuvo un deseo que nunca pudo realizar: conducir una locomotora a pesar de su edad, plenamente interesada en un viaje a Marte, sin importar que no tenga regreso. Gracias. A continuación tenemos la participación de la niña Romina Valentina Novoa Cabrera, quien nos va a hablar sobre Dorothy Crawford Hodgkin. Veámosla. Buenos días, queridos directivos de la escuelita y compañeros. Hoy día les voy a hablar sobre Dorothy Crawford Hodgkin. Fue una química británica que desarrolló la cristalografía de proteínas, por el cual obtuvo el Premio Nobel de Química en 1964. Propuso avances en la cristalografía en rayos X, un método utilizado para identificar la estructura tridimensional de los cristales. Su nacimiento fue el 12 de mayo de 1910, en El Cairo, Egipto. Su fallecimiento fue el 22 de julio de 1994, Reino Unido. Conocida por desarrollar la cristalografía de proteínas y la estructura de la insulina. Premios: Premio Nobel de Química, Medalla de Copley y Medalla Real.
Durante su estancia en Cambridge, la joven doctora aprendió que no hay fronteras en la ciencia que se pueda realizar en una investigación, en la química, la bioquímica, la física y la cristalografía. Tras finalizar su doctorado en 1934, realizó uno de sus trabajos más extremos: descifrar la estructura de la insulina. La molécula era tan complicada que le llevó 34 años en descifrar su estructura. Seguimos con la participación de la niña Sofía Victoria Peñaranda Vélez, quien nos va a hablar sobre Amelia Earhart. Veámosla, por favor. Buenas tardes, queridas autoridades y queridos compañeros. Hoy les voy a hablar sobre Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart nació el 24 de julio de 1898 en Estados Unidos y desapareció en el Océano Pacífico el 2 de julio de 1937. Fue hija de Samuel Stanton Earhart y Amelia Earhart. Fue una aviadora estadounidense célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Desde muy pequeña, Amelia dio muestras de una personalidad inquieta y audaz, pues se involucraba en actividades atribuidas a los chicos. Escalaba árboles, se deslizaba en trineo y disparaba a ratas con un rifle. Durante la Primera Guerra Mundial, Amelia se enroló como voluntaria en labores de enfermería junto a su hermana en la ciudad de Toronto, Canadá, donde ayudó a los pilotos heridos en combate. También aprovechó la ocasión para visitar un campo del cuerpo aéreo real, en sus propias palabras. Fue allí donde terminó, picada por el gusanillo de la aviación. En 1920, Amelia asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach y quedó prendada definitivamente de los aviones. Consiguió que la llevaran a bordo de un biplano en el que voló durante 10 minutos sobre Los Ángeles. Sus palabras acerca de esta experiencia fueron: tan pronto como despegamos sabía que tendría que volar de ahora en adelante. En esa época, sus primeras clases de lección las obtuvo de la instructora Nesta Snook, otra piloto pionera. Durante esa época logró adquirir un prototipo del aeroplano Kinner, al que llamó el Canario, en el que sufrió uno que otro accidente, cosa común en esa época por la poca fiabilidad de los motores y la lentitud de las aeronaves. En octubre de 1922 consiguió su primer récord de altitud al volar a 14.000 pies de altura. Para 1923 obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, siendo la 16ª mujer en recibirla. Las mejores marcas y reconocimientos de Amelia son: en abril de 1928, Amelia recibió una llamada que cambiaría su vida. Se convertiría en la primera mujer en cruzar el Atlántico, junto a otros pilotos. En 1932, se convirtió en la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario. En 1935, comenzó a planear hacer un viaje alrededor del mundo. De realizarlo, marcaría 2 hitos: la primera mujer en hacerlo y la mayor distancia posible circunnavegando el globo en su ecuador. Según ella, era el vuelo que le quedaba por realizar. Su sueño de alcanzar lo que hasta el momento ningún piloto había logrado se convirtió en el inicio de su desenlace, puesto desde que el inicio del viaje tuvo algunos problemas con la máquina elegida y con su salud, ya que al llegar de Indonesia se enfermó de disentería. Después de despegar de Indonesia tuvo algunas horas más de vuelo hasta que desapareció. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ordenó la búsqueda de Amelia con 9 barcos y 66 aviones. Tuvo un presupuesto de $4 millones, pero nunca lograron encontrarla. Amelia regularmente enviaba cartas a George, y en una de ellas escribió: por favor, debes saber que soy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque lo deseo. Las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron sus intentos, deben ser un reto para los otros. En la actualidad, ya no hay limitaciones ni para hombres ni para mujeres. La única limitación es mental. Mientras tengamos nuestros sueños y la convicción de que lo podemos lograr, todo es posible. Gracias. A continuación tenemos la participación del niño Ariel Sebastián Rodríguez Suárez, quien nos va a hablar sobre Hipatia de Alejandría. Veamos. Buenos días, estimados docentes de la Escuelita Simón Bolívar.
Hoy voy a presentar mi oratoria. Hipatía fue una filósofa y maestra neoplatónica griega natural de Egipto, que destacó en los campos de la matemática y la astronomía. Miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas. Llevando una vida ascética, educó a una selecta escuela aristócratas, cristianos y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene, que mantuvo una importante correspondencia con ella. Esquio de Alejandría y Oreste, prefecto de Egipto, en el momento de su muerte, hija y discípula del astrónomo Teón. Hipatía fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia escrito sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejora el diseño de los primitivos astrolabios, instrumentos para determinar las posiciones las estrellas sobre la bóveda celeste, e invitó Decímetro. Por ello está considerada como pionera en la historia de las mujeres. Seguimos con la participación del niño Leonardo David Romero Carrión, quien nos va a hablar sobre Frida Kahlo. Observemos. Buenos días, directivos de nuestra escuelita, queridos compañeros y compañeras. Frida Kahlo, nacida en Coyoacán, México, en el año 1907, en el seno de una familia de ascendencia judeo-húngara, española e indígena. La vida de Frida Kahlo destacó por su gran habilidad como pintora y poetisa, así como por su tormentoso amor con el que fuera su marido de primeras y segundas nupcias, el también célebre Diego Rivera. Estudió en el Colegio Alemán y en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. En 1925 sufrió un trágico accidente cuyas consecuencias padeció hasta su muerte. Durante una larga convalecencia, empezó a pintar su rostro copiándolo de un espejo montado en el dosel de la cama. Primero fue realista y retrató a familiares y amigos. También gustó de pintar flores, pero después, a causa de la intensidad de sus sentimientos y de un cuerpo destrozado, pintó más y más su propia imagen combinada con expresiones oníricas. En 1929 contrajo nupcias con Diego Rivera, de quien se divorció en 1940 para volverse a casar con él un año después. Fue maestra de pintura en la Escuela de Artes Plásticas y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. En 1938 montó su primera exposición individual en la Julian Levy Gallery de Nueva York. Frida es tan importante que fue la primera artista mexicana en presentar una de sus obras en el Museo Louvre. También importantes museos y galerías de arte internacionales le han dedicado retrospectivas. Su estilo era realista y a la vez simbólico. Los cuadros que pintaba Frida expresaban su dolor, sus sentimientos y su ideología.
Pintaban sobre pasajes y situaciones de su vida, intentando dibujarlos en el lienzo. Sus obras de arte eran en realidad como su autobiografía y se basaban sobre todo en las costumbres típicas mexicanas. Su pasión por la vida y sus ansias de libertad, minadas por sus graves problemas físicos, se resumen en estas palabras de la propia Frida. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Gracias. Continuamos con la participación de la niña Estefanía Caterine Tapes Salinas, quien nos va a hablar sobre Hermelinda Urbina. Veamos. Buenos días, autoridades de nuestra escuelita y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre Hermelinda Urbina Mayorga. Nacida en Ambato, Ecuador, el 26 de septiembre de 1905. Fue hija de José Belisario y Felicidad Mayorga. En 1926, después de contraer matrimonio con Rosendo Briones, se mudó a la ciudad de Nueva York, donde residiría hasta 1945. El 12 de julio de 1932 se convirtió en la primera mujer ecuatoriana y sudamericana en obtener una licencia de piloto de aviación por parte de la Academia Sapphire Flying School de Long Island, Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos. Hermelinda cumplió el sueño que tanto hombres como mujeres hemos tenido: volar una máquina y disfrutar de la libertad que se siente estar en el cielo. Fundó junto a otras compañeras la organización más grande de mujeres piloto, llamada 99ers, donde conoció a Amelia Earhart y Charles Lindbergh. En junio de 1933 participó en el Raid New York-Montreal, en donde se convirtió en uno de los 12 pilotos en superar con éxito dicho vuelo. En febrero del siguiente año obtuvo una licencia de piloto privado por parte de México. Con el anhelo de persistir en su profesión de piloto, en 1937, con la ayuda de su esposo, logró adquirir un pequeño aeroplano de segunda mano, en el cual pudo realizar viajes de New York a Canadá, New York a México, entre otros. Hermelinda tuvo una exitosa participación en 1945 en el Carnaval del Aire, efectuado en La Habana, Cuba. Sin embargo, a su regreso a Ecuador, perdió de vista a sus compañeros y barcos que marcaban la ruta, razón por la cual sufrió un fuerte accidente que resultó la pérdida de su preciado aeroplano. Como consecuencia de su accidente, Hermelinda decidió abandonar su carrera en la aviación y en 1945, junto a su esposo, regresaron a Ecuador y se establecieron en su capital, Quito. Hermelinda Urbina vivió en Quito hasta el fallecimiento de su esposo, Rosendo Briones, en 1920, para después trasladarse con su hija Rosario. En el año 2000 fue reconocida por la prensa ecuatoriana como una de las 10 mujeres más influyentes del milenio, porque rompió estereotipos, demostrando que no existen profesiones exclusivas para hombres. Hermelinda murió en la ciudad de Toronto el 20 de septiembre de 2008 y sus restos fueron trasladados a Quito para ser enterradas en el mausoleo familiar. Gracias. Seguimos con la participación del niño Ismael Emilio Vegas Rubio, quien nos va a hablar sobre María Teresa de Calcuta. Veamos. Buenas tardes, directivos de nuestra escuelita. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy les voy a contar sobre Teresa de Calcuta. Teresa es una religiosa albanesa nacionalizada en la India. Nació el 26 de agosto de 1910 en Macedonia. Nacida en el seno de una familia albanesa, la profunda religiosidad de su madre despertó de Agnès la vocación de misionera a los 12 años. Siendo aún niña, ingresó a la congregación mariana de las Hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los más necesitados. Conmovida por las crónicas de un misionero cristiano en Bengala, a los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar en la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala, donde hizo sus primeros estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar.
Apenas hecho los votos, pasó a Calcuta, la ciudad con la que habría de identificar su vida y su vocación. La entrega a los más necesitados durante casi 20 años. Ejerció como nuestra en la St. Mary High School, Calcuta. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad, por completo en la causa de los monesterosos, enérgica y decidida en su propósito, Santa Teresa de Calcuta pronunció por entonces el que sería el principio fundamental de su mensaje y de su acción. Quiero llevar el amor que Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que Dios les ama a ellos. En 1947, como culminación de aquella dilatada lucha liderada por la India, alcanzó la independencia. Un año después, Teresa de Calcuta obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Mientras estudiaba enfermería, con las hermanas misioneras médicas de Patna, que adoptó también nacionalidad en la India, fundó la Congregación de las Misioneras de Caridad, cuyo reconocimiento encontraba numerosos obstáculos antes de Pablo lo hiciera efectivo en 1965. El enorme prestigio moral de la Madre Teresa de Calcuta supo acreditar con su labor en favor de los pobres más pobres. Llevó a la santa a la designarla representante ante Conferencia Mundial en las Naciones Unidas, celebrando en México en 1975 con ocasión Año Internacional de la Mujer, donde formuló de su ideario basado en la acción por encima de las organizaciones. Gracias. Finalmente tenemos la participación del niño Héctor Isaías Vivanco Guerrero, quien nos va a hablar sobre Malala Yousafzai. Escuchemos. Buenos días, queridas autoridades de nuestra escuelita, queridos compañeros. Hoy les voy a hablar sobre Malala Yousafzai. Nuestras palabras pueden cambiar al mundo entero, porque estamos juntos, unidos por la causa de la educación. Malala Yousafzai. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán, ubicado en el Valle de Swat. Nació en el seno de una familia pakistaní musulmana sunita. Se crió junto a sus padres y hermanos en su localidad natal. Malala asistió a una escuela que había fundado su padre, el educador Ziauddin Yousafzai. Sin embargo, en 2008, todo cambió cuando los talibanes tomaron el control de su pueblo y prohibieron que las niñas fueran al colegio. Incapaz de aceptar el destino que le imponían, Malala comenzó a hablar sobre el derecho de la educación por diversos lugares del país, a pesar del peligro que suponía. Yousafzai dio un discurso en Peshawar, Pakistán, en septiembre de 2008. El título de la charla fue ¿Cómo se atreven los talibanes a quitarme el derecho básico a la educación? Debido a la creciente violencia y control talibán en la zona de Swat, Malala se convirtió en la joven para escribir bajo un seudónimo, Gul Makai. Ese fue el nombre escogido por ella. Por entonces solo tenía 11 años. Tras hablar sobre los derechos que habían sido revocados a las niñas, Malala dio un discurso público para recuperarlos. Esto la convirtió en el objetivo de los talibanes. El 9 de octubre de ese año, un talibán asaltó su autobús escolar preguntando quién era Malala. Tras descubrirse quién era, disparó al lado izquierdo de su cabeza. Otras 2 niñas también fueron alcanzadas por las balas.
Por la gravedad de las heridas, rápidamente fue trasladada en helicóptero a un hospital en Peshawar. Allí consiguieron extraerle la bala y pudo salvar la vida. Mientras se recuperaba, recibió apoyos de personalidades como Barack Obama, Ban Ki-moon o Madonna. Cuando llegó a oídos de los terroristas, la volvieron a amenazar. Sin embargo, esto no amedrentó a la joven. 9 meses después de recibir el disparo por parte de los talibanes, Yousafzai pronunció un discurso en las Naciones Unidas en su cumpleaños número 16 en 2013. Yousafzai destacó su enfoque en la educación y en los derechos de las mujeres, incitando a los líderes mundiales a cambiar sus políticas. Después del ataque, Yousafzai dijo: "Los terroristas pensaron que iban a cambiar nuestros objetivos y frenarían nuestras ambiciones, pero nada cambió mi vida excepto la debilidad, el miedo y la desesperanza. Murieron. Nacieron la fuerza, el poder y el coraje". Malala Yousafzai recibió el Premio Nobel a la Paz, siendo la persona más joven en recibirlo. Ella sigue siendo una líder en el activismo por los derechos de las mujeres y se mantiene a la vanguardia de la lucha por la igualdad en el Medio Oriente, así como en todo el mundo. Malala Yousafzai es una oradora bien entrenada e impresionante, y su historia inspiradora y poderosa ahora marca una gran diferencia. Ahora Malala y su mensaje nunca serán olvidados. Gracias. La Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar agradece y felicita a todos los niños y niñas por su brillante y destacada participación en este certamen online de oratoria Mujeres Destacadas. Muchas gracias y que tengan un buen día.